Bien, vamos a empezar con la clase. La última vez estuvimos practicando de sacar las reacciones. Ahora vamos a resolver el ejercicio que les había dejado pendiente. Un ratito. Ahí tenemos. Este es el ejercicio pendiente. No sé si tal vez alguien ha podido resolverlo. Bueno, en todo caso, lo vamos a resolver acá y van a poder comparar sus respuestas. ¿Sí? Sí. Siempre tenemos que buscar el camino más fácil. ¿Sí? Esta es una carga distribuida en parte no uniforme y en parte uniforme. Vamos a tratar de resolverla del método más sencillo posible. Bien. Vamos a nombrar este A. Este va a ser B. Aquí tenemos la vertical de A. Y aquí tenemos la horizontal de A. Y aquí tenemos una vertical de B. Bueno, podríamos colocar tres resultantes, pero parece que lo mejor es colocar una sola resultante. Y la razón es porque la figura es eh, geométricamente simétrica. ¿Sí? Es una figura uniforme, simétrica. Entonces podemos hablar de una sola resultante. Les había dicho que la resultante es el valor del área. Entonces calculemos el área. Esto de acá va a ser 1/2 de la base por la altura del triángulo de acá. ¿Sí? Más este rectángulo que sería la base por la altura, que sería 2. Más este de acá, que sería, no, no es simétrico. No podríamos usar una sola resultante. Si queremos usar una sola resultante, tendríamos que calcular el centro de gravedad. Así que no es posible hallar una sola resultante. No, bueno, no va a ser tan fácil, ¿no? Porque este triángulo de acá tiene una base de 3 metros y de acá es de 2 metros. Entonces eso lo complica todo. Entonces lo que vamos a tener que sacar es una resultante 2, una resultante 1 y una resultante 3. Y vamos a hallar cuánto sería esta distancia. 4 tercios, ¿no? Porque es 2 tercios de la base. ¿Sí? Esta distancia de aquí sería 2.5. Y esta distancia, Solo uno. 1, ¿ve? Porque es la tercera parte de 3, que es 1. Bien. Este es el método más sencillo. R1 va a ser 2 por 2, base por altura, 2 por 2, un medio de 2 por 2, que sería 2, ¿no?
2 toneladas. R2, el área sería 5 por 2, que sería 10 toneladas. Y R3 es un medio de la base por la altura. 6 entre 2 sale 3 toneladas. Entonces puedo aplicar las leyes o las ecuaciones de la estática. La sumatoria de las fuerzas horizontales va a ser 0, por lo tanto la horizontal de A tenemos 0. ¿Sí? La sumatoria de las fuerzas verticales es 0, así que vertical de A más vertical de B son positivos, menos R1 que sería 2, menos R2 que sería 10 y menos R3 que sería 3. Es igual a 0. De aquí sé que la vertical de A más la vertical de B es igual a 15. ¿Sí? Sumatoria de los momentos voy a tomar en el punto A 0 y va a ser 2, que es la fuerza, y la distancia es 4/3. ¿Sí? Ese es un momento positivo. Ese de acá también es un momento positivo. R2 sería 10 toneladas por 2 más 2.5 sería 4,5. Más R3 es 3 toneladas y sería el brazo 2 más 5, 7 más 1, 8. Y menos la vertical de B, que tiene como brazo 10, igual a 0. A ver, ¿cuánto es la vertical de B, jóvenes? 7.17. Muy bien. 7.17 toneladas. Entonces, la vertical de A, ¿cuánto sería? 7.83. 7.83 toneladas. ¿Sí? La horizontal de A es. Como verán, el método es el mismo, solo que hay que dividir el problema en figuras conocidas. Bien, vamos a ver un último ejercicio de esta sección. Con eso cerramos esto. Tenemos una viga. Y tenemos una carga de esta forma. ¿Sí? Esto es de 1.5 toneladas metro. Y esto es de 2.7 toneladas. Y está, ¿no? Una figura complicada. Esta es una carga distribuida muy desuniforme, no uniforme.
y vamos a intentar calcular. Entonces, vamos a dividir o vamos a cortar. Más o menos así. Que sea 1, 9, 8. Y esto que sea 2. Nos piden allá las reacciones. Parece complicado, pero no lo es. Lo que vamos a hacer es dividir. Podríamos dividir esto por partes. En figuras conocidas. Este punto de acá sería 1.5 y esto es la diferencia entre 2.7 y 1.5. Entonces tendríamos que sacar por lo menos 4 resultantes. Aquí va a estar R1, esta va a ser R2, aquí va a ser R3 y aquí va a ser R4. Entonces tratemos de encontrar sus dimensiones. ¿Cuánto va a ser para R1? 2 tercios, ¿no? Esta distancia es 4. ¿Esa distancia cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto es esa distancia de arriba? 6. Sí. 6. Muy bien. Y finalmente tenemos esta otra distancia. Pequeña pero importante. ¿Cuánto es esa distancia? 2 tercios, ¿no? Este va a ser el apoyo A. Este va a ser el apoyo B. La vertical de A. Y la horizontal de A. Y este va a ser la vertical de B. A ver, ¿cuánto vale R1? ¿Cuánto vale R1? Sería 1/2 de 2 tercios por 1.5. ¿Cuánto es eso? Algunos no han puesto presente, ¿sí? Como su asistencia. No les voy a hacer recuerdo todas las veces. Ya es bajo su responsabilidad de ustedes. Ya. R2 sería 8 por 1.5.
R3 sería un medio de 8 por 2.7 menos 1.5. Y finalmente R4 sería un medio de 2 por 2,7. A ver, R1, ¿cuánto sale? 0.5. Es 0,5. El otro, 12. el otro, Y que la resistencia 1 no sería, en vez de 2 tercios, solo 1, porque sería base por altura dividido entre 2, ¿no? ¿cuál? La resultante 1. Sí, sí, la resultante 1. La resultante 1 es un medio de la base que es, cierto, está mal esto. Gracias por no notarlo. 1 por 1.5. Sí, está muy mal esto. Gracias. 0,75, ¿no? Bien, esas cositas yo necesito que observen y me lo digan. Bien. R4, R3, ¿cuánto sale? ¿Está bien esto? ¿Han verificado? Sí, está bien, Inge. Ya. La primera ecuación, de aquí me sale que la horizontal de A es 0. La segunda ecuación, sé que esto es vertical de A más vertical de B menos 0,75 menos 12 menos 4,8 menos 2,7. Entonces, ¿cuál a cuánto sería? ¿Está bien eso? A ver, hagamos momentos. Primer momento sería la fuerza es 0,75 multiplicado por 2 tercios. Eso es positivo. El R2 también es positivo, que sería 12 por 5. El R3 es 4,8 multiplicado por 7, ¿no? Es su brazo. Y R4 positivo, que sería 2,7 por 1 más 8, 9. 9 más 2 tercios.
9 más 2/3. Espero que esté bien. Y menos la vertical de B por 8, 10, 11. Igual a 0. La vertical de B, ¿cuánto es? 10.9. ¿Está bien? La vertical de A, ¿cuánto sería? Creo que es así, ¿no? ¿Correcto? Sí, que me salió lo mismo. Bien. Entonces, ese es el método. Ahora, se podría hallar el centro de gravedad de esto, solo que va a ser igual de complicado, ¿no? O sea, vamos a hacer como doble trabajo, porque se podría hallar el centro de gravedad utilizando las ecuaciones de momentos. Y es fácil hallar, ¿no? Solo que sería hacer todo este proceso que hemos hecho ahora y volver a hacer todas estas tres ecuaciones. O sea que yo lo veo como un paso muy largo. Entonces directamente separar, dividir y de esa forma podemos encontrar las reacciones. Para poder hallar el centro de gravedad, tenemos que imaginarnos una carga R, ¿sí? Que está actuando a una distancia X, ¿sí? Y vamos a tratar de hallar el centro de gravedad. Y van a ver que va a salir lo mismo. Ya, este es algo opcional, ¿no? Así que no es necesario que lo hagamos, pero lo voy a hacer. Esa R va a estar en contra de toditas estas reacciones. Primero tenemos R1, R1, ¿cuánto es este? R1 es 0,75 multiplicado por su brazo, tomando en cuenta como pivot el punto A, que sería 2/3, ¿sí? Después tenemos R2, que es 12 toneladas, multiplicado por su brazo, que sería 4, 5. Después tenemos R3, que es 4,8, multiplicado por su brazo, que sería 6 más 1, 7, ¿sí?
Y después tenemos R4, que es 2.7 multiplicado por su brazo, que sería 8, 9, ¿sí? 8 más 1, 9, 9 más 2 tercios. Sería 9 más 2 tercios. Y esto lo igualamos a la distancia por la resultante total. Y la resultante total sería la suma de toditos estos. A ver, ¿cuánto sería la suma de este y este? R va a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4. ¿Cuánto sería la resultante? ¿20.25? Sí, 25. Entonces sería por 20.25. ¿Cuánto sale X? Dije, ¿es 12 por 5 o es 12,5? Ahí donde está 0,75 por 2 tercios. 12 por 5. Ahí me sale 12. 5.93. No sé cuánto le sale a ustedes. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. La distancia 6 de arriba para la resistencia 3, a mí me sale diferente. ¿Me puedes explicar cómo has sacado, por favor? ¿Cuál distancia? La, la de R3, a Es, usted le sale 6. no, me sale, este 6. Sí. Es 8. ¿No ve? Este triángulo de acá tiene base 8. 2 tercios de 8. ¿Sí? Ah, la macana. No sale 6, sale 5.33. ¿Sí? Esos errorcitos no hay que cometer, pues, ¿no? No hay que cometer esos errores. Sería 8 por 2 tercios de 8, ¿no? Que sería 5.33 por 8. Y si es que ustedes han notado, tienen que hablar, muchachos, no callarse. No ya está todo mal. Sería 5.33 más 1, 6.33.
Bien. Hay otro error más, ¿notan? Este resultado está mal. A ver, revisen. ¿Está bien esto? Ahora, 1063. Sí, Inge. Ya. Entonces, aquí está más. 533 más 1, 633. Ya, está mal. Sería 5, 5.8. ¿estás seguro? Bueno, 5.77 es lo mismo que 5.8. Lo estaba No, redondeando. no, pues muchacho. Eso de los redondeos, no puedes hacer semejante redondeo de 5.7 a 5.8. Es un grave error eso. Bien, bien. Cuando es 79.5, ahí recién puedes ponerle 8, ¿no? Pero si es 5.77, no puedes decir que es 5.8. A partir del segundo decimal recién puedes redondear, no en el primero. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el centro de gravedad de esta figura. Ahora vamos a tratar de hallar los momentos o las resultantes. Si aplicamos la primera ley, decimos de que la resultante es 20,25 por 5,77. Esta es sumatoria de los momentos en A, ¿sí? Igual a 0. Entonces, esta distancia es 5,77. Entonces, fíjense, ¿no? 5,77 por 20.25, eso es negativo. Negativo, ¿sí? Bueno, en realidad tendría que ser positivo, ¿no? Solo para hallar la resultante lo he puesto de ese signo, pero para hallar el centro de gravedad lo he puesto en ese sentido, pero esta resultante en realidad tendría que ser así, ¿no? En ese sentido. Bien. Entonces, no es negativa, es positiva. Y esto de acá, la vertical de B, es negativo. Vertical de B
multiplicado por 8, 10, 11. A ver, ¿cuánto nos va a dar esto? Ujú. ¿Cuánto da? $10.62. Sí, aquí me han dictado 63, ¿no? Quizás han redondeado, ¿no? Sí. Y la vertical de A, 9 punto, ¿cuánto? 10.37. 9.63. ¿Sí? Eso es. Fíjense, hallando la resultante de todo esto, que es la suma de todos estos, y hallando el centro de gravedad de la figura, utilizando esta ley de momentos en equilibrio, puedo hallar la distancia a la que actúa la resultante. Y hago lo mismo y salen, ¿no?, los mismos resultados. Pero es más fácil hacer este método, separando por figuras y resolviendo, ¿no? Porque al final es casi lo mismo, solo que es más trabajo haciendo por el método aparentemente más directo. Bien, entonces, y hemos visto los ejercicios que nos ayudan con este asunto de las reacciones, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo lo que son las reacciones. Veamos un poco más, ¿sí? A ver. Hablemos acerca de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de los esfuerzos. Estas reacciones o las cargas producen efectos en las estructuras. Y estos efectos se llaman esfuerzos, ¿sí? Podríamos decir que los esfuerzos actúan a lo largo de los elementos estructurales. O sea que están actuando en todos los elementos estructurales. Algunos ejemplos de esfuerzos son la tracción. ¿Cómo es este esfuerzo de tracción? ¿Cómo entienden ustedes el esfuerzo de tracción? ¿Mm? ¿Cómo se imaginan el esfuerzo de tracción? Mover objetos, podría ser. No, tiene que ver con jalar. Un ejemplo, imagínense este elemento que está empotrado.
Entonces lo someto a una carga P. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este elemento? Se empieza a jalar. Ese es el esfuerzo de tracción. Imagínense otro elemento de esta forma que está sometido a cargas opuestas. Entonces, ¿qué efecto va o qué esfuerzo va a producir? Pues un esfuerzo de tracción. Que el elemento se va a empezar como a jalar, ¿sí? Y se va a empezar a deformar debido a la tracción. Entonces, esos son los efectos que tiene la tracción en los elementos estructurales, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo que actúa en estos elementos. Otro esfuerzo conocido es la compresión. ¿Cómo se imaginan ustedes la compresión? ¿Cómo lo explicaría? Contrario a la atracción. Sí, comprime. Entonces tengo un elemento donde actúa una fuerza en este sentido y esto hace que el elemento estructural se empiece a comprimir, ¿sí? Se empiece a comprimir. Entonces, si vemos en este caso, así, y aquí tenemos la carga P y aquí la carga P. Entonces, ay, no. Así, ¿no? El esfuerzo de compresión. Entonces, ese esfuerzo de compresión está a lo largo de toda la viga. Y la tracción también está a lo largo de toda la viga. ¿Sí? Otro esfuerzo conocido es el esfuerzo cortante. Estos esfuerzos se llaman esfuerzos axiales. Estos dos. Se llaman axiales porque actúan sobre el eje principal del elemento. El eje principal del elemento es horizontal. Aquí también es horizontal. Aquí es vertical. Y las cargas y los esfuerzos están actuando sobre el eje principal. Entonces, cuando eso sucede, a esto lo llamamos esfuerzos axiales. En cambio, el esfuerzo cortante es un esfuerzo diferente. Es consecuencia de los esfuerzos de flexión y el esfuerzo cortante actúa de esta forma. Pues, imagínense que esto está sometido a una carga, así.
una carga así, ¿ya? Entonces el esfuerzo cortante va actuando a lo largo de la viga, pero no es uniforme, sino que en esta parte es un esfuerzo así, es más intenso en los bordes, ¿sí? En los bordes es más intenso. Esto debería ser así. Y en el centro no hay. O sea que en los bordes es intenso y va disminuyendo hasta que en el centro es cero, ¿sí? No existe esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué es lo que hace el esfuerzo cortante? Trata de cortar por la mitad al elemento estructural, ¿sí? Lo trata de diseccionar. O sea que se crea un eje que se llama el eje neutro y la parte de arriba del eje se mueve a un lado y la parte de abajo del eje se mueve en un sentido contrario y trata de partir en dos, pero en sentido longitudinal al elemento. Entonces a ese se le llama el esfuerzo cortante, ¿sí? Hay diferentes tipos de esfuerzos cortantes, ¿sí? Hay el esfuerzo cortante transversal y el esfuerzo cortante longitudinal. Entonces aquí vamos a hablar del efecto que produce en el elemento, pero es un resultado de una fuerza vertical. Como ven acá, es el resultado de una fuerza vertical, produce un esfuerzo cortante a lo largo del elemento. Y por último, está lo que es la flexión, el esfuerzo de flexión. Entonces, ¿en qué consiste el esfuerzo de flexión? Es parecido al esfuerzo cortante, pero al revés. Solo se da en cargas distribuidas de esta forma, simétricas o unisimétricas. Y lo que hace es de que justo en el centro es donde más trabaja, ¿sí? Pero al ir a los bordes se hace casi cero, ¿sí? Entonces la parte de arriba de la madera se comprime y la parte de abajo se tracciona. Y en los bordes pues es cero, ¿no? Entonces eso hace que se mueva de un lado, en la parte de arriba se está comprimiendo y en la parte de abajo se está traccionando. Entonces ese se llama el esfuerzo de flexión. Y eso crea aquí adentro los momentos internos, ¿no? Entonces esos son esfuerzos perpendiculares. Y los otros son los axiales, ¿sí? Entonces, a estos esfuerzos axiales también se lo llama esfuerzos normales, ¿ya?
los esfuerzos normales. Entonces vamos a ir repasando más adelante esto, ¿no? Los esfuerzos normales y los esfuerzos perpendiculares, que están el cortante y el momento. Hay otros esfuerzos también que no vamos a ver en este curso, pero es los esfuerzos torsores, la torsión, ¿sí? Que son momentos rotacionales sobre el eje principal del elemento. No vamos a estudiar en este curso la torsión, pero sí lo van a ver más adelante, ¿no? En otras materias. Pero la torsión sí es un esfuerzo. Entonces, si calculamos estos esfuerzos, podemos calcular la resistencia que pudieran tener los materiales. Así que es muy importante que podamos conocerlos. Y en este curso lo que vamos a hacer es empezar a dibujar los diagramas de estos esfuerzos, ¿sí? De los tres, los esfuerzos axiales, el cortante y la flexión. ¿Sí? Vamos a continuar con un ejercicio. Ahí tengo esto. Sí. Tratemos de sacar los esfuerzos de ese elemento. Para sacar las reacciones ya somos campeones, ¿no? Primer paso, sacar las reacciones. Bien. Entonces tengo sumatoria de las fuerzas horizontales igual a 0. Y de aquí sé que la horizontal de A es 0 toneladas. Sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0. Ahí sé que la vertical de A más la vertical de B menos 4 igual a 0. Entonces, vertical de A más vertical de B igual a 2. Luego la sumatoria de los momentos en A igual a 0. Tengo 4 toneladas por el brazo que es 5 menos 10 por la vertical de B. ¿Sí? Entonces de aquí tengo que la vertical de B vale 2 toneladas y la vertical de A vale 2 toneladas. Muy fácil, ¿no? Ahora vamos a proceder a hallar los esfuerzos. Entonces nos vamos a graficar de esta forma.
Entonces, en primer lugar, están los esfuerzos normales. ¿Sí? Que son los esfuerzos normales. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos normales? ¿Cuáles son los esfuerzos normales? Tracción y compresión. Sí. Y esos actúan a lo largo de la estructura. ¿Cuál de estos sería un esfuerzo normal? O perdón, ¿cuál de estas reacciones produciría un esfuerzo normal en la viga? ¿Cuál de las reacciones producen esfuerzos normales? ¿Mm? ¿Cuál de las reacciones producen esfuerzos normales? Fíjense a ver esto. Ahora, ¿cuál de esas reacciones producen esfuerzos normales? ¿Mm? ¿Qué dirían, jóvenes? A ver, Carla, ¿qué opinas tú? No sé, Inge. Rodrigo, Miranda. Sí, estoy pensando en que Josep, ¿qué opinas tú? Eh, ¿Cuál? Al final no dijiste nada. no sabría decirle, Bien, soy muy algo bien. perdido. El que puede ocasionar esfuerzos normales es la horizontal de A. Porque la horizontal de A, fíjense, los esfuerzos normales son las fuerzas que actúan a lo largo del eje principal del elemento. ¿No ve? Y aquí la horizontal de A está actuando a lo largo del eje del elemento. ¿Sí? A lo largo. Mientras que la vertical de A actúa de forma perpendicular. Y la carga actúa de forma perpendicular. Entonces, no ocasionan esfuerzos normales, las verticales de A y la vertical de B y la carga puntual, sino que esto es lo que ocasiona esfuerzos normales. Pero ¿cuánto vale el horizontal de A? ¿Mm? Cero. Cero, o sea que no hay, ¿no? Cero. Por esta vez no hay. Los otros esfuerzos son los conocidos, los
cortantes que lo vamos a representar con la letra Q. Esos son los esfuerzos cortantes. Entonces, los esfuerzos cortantes son ocasionados por cargas verticales. ¿Sí? Tenemos aquí cargas verticales que pueden ocasionar esfuerzos cortantes. ¿Qué dirían? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La vertical de A y la vertical de B son cargas perpendiculares al eje principal. Entonces pueden ocasionar esfuerzos cortantes. Y la carga puntual de 4 toneladas también ocasiona esfuerzos cortantes. Esta carga vale 2 y esto vale, ay, ¿qué estoy haciendo? 2, ¿sí? 2 toneladas y esta es 2 toneladas. Entonces, me fijo en la convención de signos, ¿sí? Las cargas que están arriba son positivas. Aquí, esta carga que empieza en este lado es 2 toneladas. Entonces, sube 2 toneladas. Esto se va manteniendo recto hasta que llega a esta carga que está en sentido contrario, o sea que le resta 2 menos 4, sale menos 2, porque este eje es 0, ¿no? Entonces acá sería 2 negativo. Esto continúa porque no hay un cambio de esfuerzos hasta que llega a esta reacción que es 2 toneladas, pero hacia arriba. Y aquí cierra con 0. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cierre, porque si cierra quiere decir que el sistema está en equilibrio. Pero si no me cierra aquí con 0, quiere decir que el sistema está mal. Ya hay que arreglar. Algo está mal, no está en equilibrio. Entonces, este es positivo y este es negativo, ¿no? Ese es el diagrama de esfuerzos cortantes. Vamos a ir aquí abajo. Vamos a dibujar otro. Este de acá es el diagrama de momentos flectores. ¿Sí? Cortantes, momentos flectores. Entonces, el que ocasiona los momentos flectores son las cargas verticales. Esos son los que ocasionan los momentos flectores. Entonces, la carga ocasiona esos momentos. Primero, empieza con 2 toneladas. Y para eso tengo que utilizar la ley de la mano derecha, donde puedo calcular eh, las áreas, ¿no? Bien. Hay dos formas de calcular, pero primero tenemos que aprender la forma correcta.
¿Ya? Para eso tenemos que fijarnos el diagrama. Este punto es 0, ¿sí? Entonces el momento en ese punto es 0, porque no hay un brazo, ¿no? El brazo es 0. Ahora me fijo un punto importante que es este punto donde actúa la carga y pongo mi mano y tapo todo lo que es esto, ¿sí? Pongo mi mano y tapo esto y solamente voy a ver este lado. Así que si veo este lado, esta reacción ocasiona algún momento, ¿sí o no? No, porque pasa por el eje, porque estoy haciendo momentos respecto a este punto. Esta de aquí sí ocasiona un momento. ¿Cuánto va a ser el momento? 2 toneladas, que es la fuerza, y el brazo es 5. En total va a ser 10. Y es un momento, ¿qué signo tiene? ¿Mm? ¿Qué signo tiene ese momento? positivo. Positivo. Entonces, en este punto, el momento va a ser 2 por 5. 2 por 5 para x igual a 5. ¿Ya? A ver. El momento para x igual a 5. Momento para x igual a 0 es 0. ¿Ve? 0. Para x igual a 5, o sea, x igual a 5 es en este sentido x. Igual a 5 acá. Tengo la carga que es 2 de la reacción multiplicado por 5 que es el brazo. Entonces sería 2 por 5 igual a 10 toneladas metro. Y es positivo, entonces se ubica acá. Y es 10 toneladas metro. Y la curva sería ahí. Sigo con la mano derecha y me voy un punto antes de esta reacción. O sea, me fijo este lado y este lado ya no. La ley de la mano derecha. Pongo mi mano derecha y tapo todo esto y me fijo lo que está a la izquierda. ¿Qué tengo a la izquierda? Ay, Dios mío. Para el momento, para x igual a 10, sería vertical de A que es 2 por 10, ¿no ve? 2 por 10, porque 5 más 5 es 10, sería positivo, menos 4 porque es negativo, ¿no? El momento. Menos 4 por 5, que es el brazo. Y después no hay más cargas. Y esto es 0. Entonces, en este punto de x igual a 10 es 0. Y la gráfica sería así. Y todo esto es positivo y esto es positivo. Entonces, ya he graficado los esfuerzos de esa viga que soporte esa carga puntual, los esfuerzos de cortante y el esfuerzo flector. Bien. Esto necesitamos seguir practicando. Y vamos a practicar y practicar y hacer más ejercicios hasta que ustedes puedan agarrar el criterio. ¿Ya? Entonces ahorita es posible que tengan dudas y quizás no se están ubicando tanto, pero vamos a aprender bien esto. Y es fundamental. Muy bien. Haremos una evidencia. Saquemos una evidencia, por favor.
A ver, ven a sus cámaras. Bien, jóvenes, quedamos acá. Así que nos vemos la siguiente semana.